Muy buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Nos toca una nueva lección del módulo de doctrina, ¿no es cierto? Ya terminamos de estudiar la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vimos cómo se relacionaba la figura de Dios y cada una de sus personas en la historia de la humanidad, de principio a fin. Pero falta algo muy importante que agregar a esa historia, y tiene que ver con el rol y la misión de la Iglesia. Vamos a comenzar y a comentar sobre eso la clase del día de hoy. Aquí tienen como ejemplo una iglesia, ¿cierto? Esta es la primera iglesia bautista de América, que está en Rhode Island, en Estados Unidos. Para comenzar, la iglesia de Dios tiene dos características fundamentales. La primera es que es una iglesia de carácter universal. ¿Qué quiere decir universal? Básicamente, como bien está planteado, que es una institución de carácter espiritual que abarca a todas las personas que han sido y que serán creyentes en Jesucristo. Esto es algo muy importante destacar porque no tiene que ver con una ubicación geográfica, no tiene que ver con una temporalidad, sino que todos aquellos creyentes en Jesucristo. Y por eso este concepto de universalidad de la iglesia, que de alguna manera abarca a todos los creyentes. Y ver esto es muy interesante porque el concepto universal es también el concepto de católico o catolicidad. Entonces la iglesia católica lo que quiere decir es que es la iglesia universal. Nosotros vamos a ir viendo entonces de qué manera entendemos nosotros el concepto de iglesia. Nosotros entendemos el concepto de iglesia universal como una iglesia de tipo espiritual, que puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento de la historia, y no lo sometemos a una institución en específico, a una institución física en específico, a una institución terrenal en específico. La segunda característica de esta iglesia, y que va íntimamente ligada a lo que recién estaba explicando, es que es una iglesia invisible. ¿Cómo es esto de carácter invisible? Bueno, no es una construcción que yo pueda ver, que tenga una cruz arriba, que tenga un nombre en la entrada. No es ese tipo de iglesia. La iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, es una iglesia que es una expresión del reino de Dios. Nosotros en la clase anterior hablábamos sobre esta nueva humanidad y cómo desde ya podíamos manifestar la nueva humanidad que somos en Cristo Jesús. Y es justamente ese el propósito y el rol de la iglesia. Es la expresión, mediante las personas, del reino de Dios. Que como muy bien vimos, no es esta expresión plena que en algún momento tendremos, donde Dios estará directamente gobernando con su trono aquí en la tierra. Pero desde ya Él está gobernando en nuestros corazones. Desde ya Él está comenzando a gobernar en las vidas de muchos. Y ese justamente es el rol de la iglesia. Por eso son todos los guiados bajo el señorío de Cristo, para cumplir el propósito de Jesús. Aquí un extracto de lo que indica la Confesión Bautista de Fe de Londres, ¿cierto? Que ya la hemos visto en varias ocasiones y también la tienen ustedes en sus correos para que puedan estudiarla y leerla más en detalle. Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto por aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Esto somos nosotros, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Es el reino de Dios en la tierra. Es este reino que comenzó con Jesús y que será hasta el fin de los tiempos. No habrá un momento en que la iglesia va a desaparecer. Podremos estar en mejor o en peores condiciones, pero la iglesia jamás va a desaparecer, porque ya está escrito aquello en la Escritura. Ya está previsto el destino de la iglesia en la Escritura y en las revelaciones, ¿cierto? En el Apocalipsis. Y esta idea de reino es muy importante, porque es un reino efectivamente espiritual. En el antiguo pacto, Israel era
un reino terrenal, era un reino físico. Tenía reyes, tenía príncipes, tenía gobernantes, tenía un ejército, tenía un territorio, tenía una lengua, tenía una cultura. Nosotros somos un reino espiritual, somos otro tipo de reino, otra forma de reino. Es el reino de Dios expresado en nosotros por aquellos objetivos y aquella misión fundamental, independientemente de nuestras características ya culturales, ya políticas, ya territoriales, etcétera, temporales. Ahora es muy importante ver los orígenes de la iglesia, porque todo esto que yo le he ido comentando tiene la raíz en el origen de la iglesia. Y la iglesia no es una institución creada por los hombres. La iglesia es una institución que fue fundada por Cristo, como un cuerpo de personas. Eso es muy interesante. Donde Él es la cabeza y santifica al resto de los miembros. Cristo entonces, Jesús, estando con sus apóstoles y sus discípulos, funda la iglesia. Él lo decide, Él lo comunica. Por tanto, nosotros decimos que la iglesia es una institución divina, porque es creada por el Hijo o el Dios Hijo. Asimismo, vemos que Él se pone como cabeza de esta iglesia. La figura que Él ocupa para describirla, y la cual también utilizan los apóstoles, es que la iglesia es un cuerpo con manos, un cuerpo con pies, pero que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien guía a la iglesia. Por eso Pablo siempre nos recuerda tener la mente de Cristo. Es Jesucristo entonces quien guía a la iglesia, y al mismo tiempo la iglesia también está conformada por una serie de otros miembros de distintos lugares, de distintos tiempos, con distintas culturas, con distintas visiones, pero que están unidos en Cristo Jesús bajo un mismo cuerpo. Interesante, muy interesante esa figura. Pero al mismo tiempo hay otra figura, hay otra alegoría que Jesús usa para fundar su iglesia, y que de hecho viene de la raíz de la misma, que es la eclesia, que es la asamblea ateniense. Nosotros sabemos que los atenienses fueron los que desarrollaron la democracia, ¿cierto? Los griegos. Y dentro de las muchas instituciones que ellos tenían estaba la iglesia. La iglesia tenía la característica que era la asamblea donde participaban todos los ciudadanos, independientemente de su origen social, independientemente de su capacidad monetaria, etc. Todos los ciudadanos podían participar en la iglesia. Entonces es muy interesante también la figura que utiliza Jesús. No pone una estructura jerárquica más que ponerse a Él como cabeza. Él es quien guía a la iglesia. Pero aquí somos parte de una comunidad, somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de una estructura donde todos pueden participar y donde no se le niega el ingreso a nadie. Esa es la iglesia. Aquí todos tienen el derecho y el deber de participar para decidir los asuntos que nos son comunes a la fe. Entonces le preguntó Jesús a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará jamás. Aquí el Evangelio de Mateo nos narra el comienzo de la iglesia, fundada por el Señor. Pero al mismo tiempo, el Señor entrega el propósito de la iglesia. El Señor entrega esta piedra fundamental sobre la cual se va a edificar la iglesia. Aquí es donde nosotros tenemos algunas diferencias con el mundo católico. El mundo católico, al leer este texto, entiende que Pedro, que significa piedra,
la palabra Pedro, el nombre Pedro significa piedra, entonces ellos entienden que sobre la figura de Pedro, la roca, está edificando Jesús la iglesia. Entonces, que Él está encomendando a Pedro que él sea este líder de la congregación, que tenga la facultad y el poder para determinar los asuntos de la congregación. Sin embargo, nosotros entendemos este pasaje de una manera distinta. Es verdad que Pedro era uno de los líderes de los apóstoles y uno de los líderes dentro de la iglesia. Pero también es importante destacar la profundidad de las palabras de Jesús. Él le hace una pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Y allí Pedro le responde: yo sí creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Otros dirán que eres un profeta. Otros dirán que eres una buena persona. Otros dirán que eres un farsante. Yo sé que tú eres el enviado, el ungido, el escogido, el Hijo del Dios viviente. Y bajo ese fundamento, Jesús edifica su iglesia. Bajo ese fundamento, que no está en manos de hombres, porque claramente Jesús lo dice: no te lo ha revelado carne ni sangre, no te lo ha revelado ningún otro ser humano, sino que Dios te lo ha revelado. Porque ese es el fundamento de la iglesia, que Jesús es el Hijo del Dios Padre, que viene hacia nosotros para traernos liberación y poder extender este reino de Dios en la tierra. Bajo esa premisa, bajo ese concepto, bajo ese objetivo, se funda esta iglesia, que tiene la particularidad de que la muerte no la conquistará, de que tendrá poder en esta tierra. No un poder terrenal, un poder espiritual. Ahora, y de acuerdo a lo mismo, es importante que vayamos clarificando el concepto de iglesias. Hemos visto la iglesia de carácter universal, de carácter católica, de carácter invisible. Pero al mismo tiempo existen iglesias visibles, ¿cierto? Nosotros caminamos por la calle y vemos iglesias. Nuestro templo es una iglesia también. Y estas son las iglesias visibles, que también son llamadas iglesias o congregaciones locales. Son organizaciones territoriales, con líderes, con miembros, con actividades definidas. Esta es la organización de la iglesia invisible. La iglesia invisible se organiza, se reúne, se reconoce y conforma iglesias locales de carácter territorial y de acuerdo a sus distintas visiones del Evangelio. Estas están llamadas a trabajar en forma colaborativa e interdependiente y también a ayudarse mutuamente, ¿cierto? Estos objetivos los plantea la Escritura. Debemos apoyarnos unos a otros, debemos conocernos unos a otros como iglesia. Ya desde el Nuevo Testamento, Pablo comienza a generar interacciones entre las distintas iglesias que existen en Asia, en Europa, y la idea es que unas se apoyen mutuamente a otras, como fue el caso de las iglesias que apoyaron económicamente a la iglesia de Jerusalén, cuando ésta pasaba por una crisis. Entonces, este propósito de unidad se encuentra también en la figura de Cristo. Él nos pide a nosotros una iglesia de unidad, que podamos actuar en unidad como iglesia. Y esta es la iglesia visible que nosotros vemos. Esta es la iglesia que es una institución. Entonces nuestra concepción de iglesia es esta iglesia invisible, que solo el Señor conoce cuántos son sus miembros, que solo el Señor conoce los lugares y las épocas. Y esta iglesia visible que se organiza, que se estructura y que realiza una tarea y un trabajo común. No creemos entonces que una iglesia visible deba atribuirse la autoridad de ser la exclusividad de ser una iglesia invisible. Aquí quiero decir con esto, ¿cierto? No podemos permitir que la iglesia católica, apostólica romana, que es una iglesia visible, la iglesia católica apostólica romana,
considere que ella es la única iglesia invisible. Nosotros creemos que existen más iglesias. Nosotros reconocemos la existencia de más iglesias locales, de más iglesias organizadas territorialmente, de más iglesias con distintas visiones, de más iglesias que sí tienen la responsabilidad de interactuar y de preocuparse unas por otras. Esto lo hacía en el tiempo del medioevo. La iglesia católica era la única iglesia y no aceptaban, no creían en la existencia de ninguna otra, siendo que ya existían otras iglesias como las que estaban en los distintos patriarcados de Oriente, la iglesia ortodoxa y al mismo tiempo la iglesia de Alejandría, de la cual hablamos una clase, que estaba en África. Entonces, existiendo el evangelio en África y existiendo el evangelio en Asia, la iglesia católica solamente reconocía su poder, el cual estaba limitado en ese tiempo a Europa. Entonces es importante generar este contraste entre iglesia visible e iglesia invisible. Hoy en día la iglesia católica sí acepta la existencia de otras iglesias. Y de la misma manera lo hacemos nosotros. Nosotros creemos que existen iglesias metodistas, pentecostales, luteranas, anglicanas, nos reconocemos mutuamente, existen ocasiones, existen instancias en las que podemos participar juntos, es importante saber de nuestros hermanos alrededor del mundo, etc. Las iglesias más puras bajo el cielo, dice la Confesión Bautista de Fe de Londres, están sujetas a la impureza y al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Muy fuertes palabras las que utiliza aquí la Confesión de Fe, pero esto es para recordarnos algo muy importante. Toda iglesia visible es una iglesia humana. Está conformada por humanos, está conformada por pecadores, está conformada por seres que aún no alcanzan este nivel de glorificación que veíamos nosotros, que llegará en el fin de los tiempos donde ya no habrá maldad, ni guerra, ni envidia, ni dolor. No, no es esa iglesia. Es una iglesia que aún tiene dificultades. Entonces, por eso es importante destacar que estas iglesias aún están sujetas a la impureza y al error. No existe una iglesia visible perfecta. Yo no puedo decir la segunda iglesia bautista es la iglesia perfecta. Yo no puedo decir la iglesia X es una iglesia perfecta, o la iglesia Y es una iglesia perfecta, y la iglesia Z es una iglesia perfecta. No existe una iglesia visible que sea perfecta. No existe una organización, una estructura eclesiástica que sea perfecta. Llegará el momento en que sí, en que llegaremos, ¿cierto?, a este nuevo cielo y nueva tierra, y allí tendremos una iglesia perfecta, porque estará directamente gobernada por nuestro Señor. Pero hasta el momento debemos cuidarnos de no caer en ciertas cosas, porque hay iglesias que nacen con un propósito muy bueno y que a lo largo del tiempo van cayendo en errores, ya sea doctrinales, teológicos, personales, financieros, van cayendo en errores, van cayendo en pecados y muchas veces se han alejado completamente del propósito al cual han sido llamados. Y esto ocurría también en los tiempos de Jesús. Él lo veía en las sinagogas judías y él le decía a los de las sinagogas: ustedes ya no siguen leyes mosaicas, ya no siguen la ley de Dios, ustedes son sinagogas de Satanás, porque no han sido capaces de ver que Jesús está entre ustedes, que Dios mismo está entre ustedes, sino que lo niegan. ¿Cuántas veces negamos a Dios en nuestras congregaciones? Ahora pasemos a ver cuáles son los roles de la iglesia, cuáles son los objetivos para los cuales ha sido llamado. En primer lugar tenemos que es adorar a Dios. Qué gran propósito, adorarlo de una manera amplia, ¿cierto? No estamos diciendo solo alabanza, no estamos diciendo solamente por labios, solamente por nuestra boca, sino que adoración es algo integral que abarca toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Debe adorar a Dios, todo lo que hagamos debe adorar a Dios. Evangelizar el mundo.
Jesús nos llamó a ese propósito. Hasta lo último de la tierra, dijo. Extender el reino de Dios. Extender este reino que tiene ciertas particularidades, que tiene ciertas características, que tiene ciertos valores. Velar por la sana doctrina de la iglesia. No apartarnos de la sana doctrina. Por eso tenemos este módulo, para comprender cuál es la doctrina que profesamos. Edificación y comunión de sus miembros. Es para crecer juntos, espiritualmente, y al mismo tiempo para compartir juntos. La palabra dice que los discípulos compartían los alimentos, compartían sus bienes, ellos se juntaban y se reunían, sí, con fines espirituales también, pero también para compartir, también para conversar, también para preguntarse cómo han estado en su semana, también para generar una unión, como una familia. Es por eso que se llamaban hermanos, porque eran una gran familia. Y eso no lo podemos perder. La iglesia debe ser una comunidad. No puede ser una simple estructura. No puede ser un simple compromiso en el calendario. Debe ser una comunidad que se vive con las personas. Prestar servicio en beneficio del prójimo, de nuestros más cercanos. Conozcan o no conozcan al Señor, debemos estar cercanos a ellos. Observancia del culto público y las ordenanzas. Esta es la parte de estructura. Es solamente una entre todas las cosas que debemos hacer. Dice en Hechos lo siguiente, hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. Así se le llama a la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor. Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Miren qué interesante aquí, cuántas características nos da de la iglesia. Una iglesia donde hay gozo, donde los hermanos viven con gozo. Una iglesia donde es el Señor quien va añadiendo a las personas cada día, porque las personas ven el amor que las personas se tienen. Una iglesia que se reúne en casas, o en templos, o en parques, por medios virtuales, pero que se reúne, que comparte junta. Una iglesia que sí, que mantenía ciertos preceptos como la cena del Señor, realizaba las ordenanzas, alababa, cumplía estas características de culto, pero iba mucho más allá de ellas. Veamos otras características de la iglesia primitiva. Eran organizaciones voluntarias. Eran organizaciones para los creyentes. Nadie estaba obligado a ir a la iglesia, ¿cierto? Se gobernaban a sí mismas. Es muy interesante ver cómo en las cartas que Pablo escribe a las iglesias, siempre entrega ciertos consejos a modo de recomendación. Y dicen, si ustedes estiman pertinente, hagan esto. Yo les recomiendo que ustedes hagan esto otro. Decidan ustedes si es que van a cumplir esto. Siempre está sometido a la voluntad de la iglesia local, porque la iglesia local se gobernaba a sí misma. Sus miembros participaban, como en esta iglesia, esta asamblea ateniense, y decidían los asuntos que le eran comunes. Su organización era dinámica. Jesús, al crear la iglesia, no creó una estructura rígida, sino que depositó en las personas la capacidad para poder desarrollar esta iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar esta iglesia. Y en este caso, podemos verlo al ser electos los diáconos. Los diáconos, que es una figura bíblica,
no existía cuando Jesús dijo, voy a crear mi iglesia, sino que durante el transcurso de la iglesia, según se narra en el libro de Hechos, y llegó un momento en que los apóstoles dijeron, nosotros no podemos hacer esto de servir las mesas y de predicar al mismo tiempo, preocuparnos del mensaje y ver que todas las personas estén bien. Vamos a crear una institución, vamos a definir, a determinar ciertas personas que cumplan ciertas características. Y estas van a ser las que van a servir las mesas y se van a preocupar del servicio a aquellas personas viudas, a los huérfanos, etc. Entonces se crea el diaconado. Se crea la figura del diaconado. Y los diáconos entonces son electos por la iglesia local. Nuevamente, este rol de gobernanza. Entonces, es una iglesia dinámica. ¿No existía alguien que sirviera las mesas? Bueno, propongamos a alguien que sirva a los demás y que cumpla con ciertos requisitos. Y de esa manera, a lo largo del tiempo, nosotros hemos visto, bueno, necesitamos a alguien que se encargue de comunicaciones. Y tenemos a la hermana Mitze. Necesitamos a alguien que se encargue de proclamación, y tenemos a Alfredo Consabina. Necesitamos a alguien que se encargue, etcétera, de cada uno de los ministerios de la iglesia y de la manera en cómo nosotros nos estructuramos. Necesitamos profesores en la escuela dominical. No basta solo con la predicación del pastor, queremos que las personas aprendan un poco más de temas específicos. Y nosotros tenemos la libertad para crear esto porque somos una organización dinámica. Y las decisiones que tomamos, lo hacemos gobernándonos a nosotros mismos. La tomamos entre todos. Y por último, resolvían sus diferencias procurando la unidad. Y esto también lo vemos en la Escritura. No siempre estuvieron de acuerdo en todo esta iglesia primitiva. Los mismos apóstoles, los discípulos de Jesús, no siempre estuvieron de acuerdo en todo. ¿Pero qué hacían? Se reunían todas las iglesias locales, conversaban, debatían, llegaban a ciertos acuerdos y luego los ponían en práctica. Muy interesante la forma de hacerlo. Actuaban en unidad. Esto es lo que yo le nombraba que siguió ocurriendo después con los concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos donde se fueron definiendo ciertos temas que eran fundamentales de la figura de Cristo y de la Trinidad. Y tenían este mismo propósito, unificar el pensamiento, la doctrina cristiana. Y así ha sido hasta el día de hoy. Otras características, se preocupaban de sus miembros. Esto ya lo he explicado, ¿cierto? De cuántas maneras se preocupaban, de que no les faltara nada, de que no haya un pobre en la congregación, dice el Señor. De apoyarnos espiritualmente, de fortalecernos unos a otros en la oración, pero al mismo tiempo disciplinaban a sus miembros. Otra característica que muchas veces nosotros hemos olvidado como iglesia, disciplinaban a sus miembros. Pero no es una disciplina como muchas veces se entiende desde nuestra doctrina más tradicional, que tiene que ver netamente con una cuestión cultural, que es esto de apartar a la persona. No. La forma en cómo la iglesia primitiva entendía la disciplina era una restauración de la persona. Era un acompañamiento especial para que la persona pudiese, ya sea reconocer sus errores, ya sea recuperarse de ciertas situaciones y volver a ser plenamente parte del cuerpo. Tenía un rol de restauración muy importante porque la iglesia era el cuerpo de Cristo. Por tanto, no basta que si en algún momento me falla un miembro, yo me corto el dedo y lo echo fuera. No, yo lo necesito a él. Si yo me hago una herida, si yo me corto, yo voy a esperar cicatrizar. Mi cuerpo va a cicatrizar. Tal vez se demore, pero debo llegar a aquella restauración plena. Ese es el objetivo de la disciplina. Apoyaban a otras congregaciones locales. Se preocupaban unas iglesias de otras. Entonces, la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, se comunicaban entre ellas. Pablo en sus cartas también lo nombraba mucho, ¿cierto? Porque él se dedicaba mucho a escribir cartas directamente a las iglesias. Entonces decía, saludos a la iglesia
de tal lugar. Saludos a la iglesia de este otro lugar. Saludos a los que se juntan en la casa de esta persona. Saludos especialmente a estas personas. Se mandaban saludos, se mandaban recados. Es muy interesante leer las cartas de Pablo desde esa visión en que está escribiendo, podríamos decirlo en términos actuales, un WhatsApp, un correo electrónico. Oye, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien, espero que se estén fortaleciendo en la fe. Dale muchos saludos a tales personas, bendiciones del Señor. Esas son las cartas de Pablo que vemos en el Nuevo Testamento. Orientaciones doctrinales a las iglesias de Lubavitch, un documento que también ya tienen en sus manos, que pueden ver en el correo electrónico. El nuevo Israel, dice, el nuevo Israel, la iglesia, heredó la cultura de política teológica o religiosa y de vivencia y convivencia de la fe del paisaje de la sinagoga. El término sinagoga significa los llevados, llamados a estar, a ir juntos en comunidad. Pero el término iglesia significa los llamados, desde su vivir particular, a estar, a reunirse, a convivir como comunidad o asamblea. Entonces, es muy importante aquí reconocer que la iglesia es aquel nuevo Israel. Las promesas que antiguamente Dios le hizo al pueblo de Israel hoy siguen vigentes, no para el Estado de Israel que se encuentra en Palestina, sino para la iglesia, para nosotros. Nosotros somos el nuevo Israel, somos la continuidad del proyecto de Dios en la tierra, ya no cimentado en hombres ni en leyes, sino que en la figura de Jesucristo. Es muy importante reconocer esto, ¿cierto? Cada aspecto que nosotros veamos que tenga relación con Israel en las Escrituras es una advertencia y es una promesa para nosotros también. Bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Aquella promesa no es para los estados terrenales, para Chile, para Estados Unidos, no, aquella promesa es para la iglesia. Bendita aquella organización cuyo Dios es el Señor, la iglesia. Tomamos una promesa del antiguo pacto y la transformamos en una promesa del nuevo pacto. Es la iglesia el mover de Dios en la tierra hoy en día, que ya no se mueve por medio de líderes, de ejércitos, de reyes, sino que se mueve por medio de hombres, de mujeres comunes y corrientes, que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón y que buscamos extender su reino hasta lo último de la tierra. Y en segundo lugar, esto es muy interesante, este concepto de sinagoga de los llevados a, por medio de la ley de Moisés, por medio de la ley, que Pablo desarrolla bastante esta idea, eran llevados a un objetivo, que era el Señor. Mientras nosotros somos llamados a, ya no llevados, sino llamados, salvos, para reunirnos en comunidad, para conformar iglesias locales, para decidir los asuntos que no son comunes, para preocuparnos los unos de nosotros, amarnos, disciplinarnos, enseñarnos, orar mutuamente, preocuparnos de nuestro prójimo, del resto, que no es parte de nuestra comunidad necesariamente, de aquellos desvalidos, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Ese es el rol integral de la iglesia. Esa es la vocación a la cual ha sido llamada. Amplio, difícil. Pero no somos nosotros quienes lideramos esto. Es Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Pero nosotros somos los miembros. Somos los dedos, somos las manos, somos los pies. Y debemos actuar, debemos movernos. Debemos tener la capacidad para actuar juntos, para actuar unidos e ir en pos de este objetivo, extender el reino de Dios en la tierra y el Evangelio hasta el fin del mundo. Esa ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayan podido aprender. Cualquier duda o consulta pueden escribirme al WhatsApp. Estaremos respondiendo sus dudas.
y muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Adiós.